No me ignores. Escucha esto que voy a decirte, porque es urgente, y es para ti. Tú pediste que te ayudara. Pero lo que estoy preparando es mucho más grande que una simple ayuda. Estoy diseñando un milagro. Uno que no solo va a cambiar lo que te rodea, va a transformar lo que te duele por dentro. No estás olvidado. No estás tarde. Estás a punto de vivir algo que supera todo lo que oraste. Y por eso, te hablo hoy. Estoy preparando un milagro que supera todo lo que pediste. Y lo estoy haciendo, por amor a ti. Mientras tú orabas, yo ya estaba obrando. Hijo mío, a veces piensas que tu oración fue débil, que no llegó lo suficientemente alto, que me hablabas, pero que yo no respondía. Pero déjame decirte algo que cambiará tu corazón. Mientras tú orabas, yo ya estaba obrando. En el momento exacto en que tus lágrimas tocaron tu almohada, mi voz tocó los cielos. Y mientras tú sollozabas en la tierra, los ángeles comenzaron a moverse. Tú solo querías un alivio, una respuesta, una señal que te dijera, voy a salir de esto. Pero yo, que soy el Dios de los imposibles, no estaba preparando un simple alivio. Estaba desatando un milagro más grande de lo que tú pediste. Porque yo no soy limitado por tus palabras. No estoy atado a tus expectativas. Tú pediste según lo que entendías. Yo respondí según lo que vi en lo profundo de tu alma. Tú querías cerrar una herida. Yo estoy sanando generaciones enteras a través de ti. Tú pediste una respuesta para hoy. Yo estoy preparando una victoria que se extenderá por años. Por eso te digo, no te angusties por lo que aún no ves. El milagro no ha sido negado. Ha sido cuidadosamente diseñado. Lo estoy construyendo con detalles que tú aún no comprendes. Estoy alineando personas, tiempos, recursos y puertas. Estoy protegiendo tu corazón, fortaleciendo tu fe, porque el milagro que preparo no es temporal, es eterno. Y mientras tú esperas, yo no estoy quieto. Estoy trabajando en lo invisible. Estoy organizando lo eterno. Estoy preparando algo tan glorioso, que cuando llegue, no podrás decir otra cosa más que, esto solo pudo haber sido Dios. No es que me haya tardado, es que estaba perfeccionándolo todo. Tú crees que me he tardado, que tal vez me distraje, que quizá no escuché con claridad lo que pediste, pero yo nunca llego tarde, y menos cuando se trata de tus lágrimas. Cada vez que te arrodillaste, aunque fuera por solo unos segundos, cada vez que dijiste Dios, ayúdame, aunque fuera sin fuerzas, mi corazón se conmovió, y lo que tú llamas silencio, era en realidad el cielo trabajando en dimensiones que tú no ves. No era abandono, era estrategia, no era castigo, era perfección, porque hay milagros que requieren más que un sí del cielo. Requieren formación, alineación, requieren que ciertas personas salgan, que ciertos ambientes se limpien, que ciertos ciclos se cierren. Tú querías un ya, pero yo estoy preparando un para siempre. Y yo sé cómo sostenerte mientras tanto. Yo sé cómo alimentar tu fe mientras parece que no pasa nada. Porque aunque tú no sientas que algo está cambiando, algo sí se está moviendo. A veces no ves los brotes, pero la raíz ya está viva. A veces no sientes mi presencia, pero mi mano sigue escribiendo tu historia con detalle. Créeme, no es que me haya tardado, es que he estado perfeccionándolo todo. Porque el milagro que tú pediste como solución, yo lo estoy diseñando como una puerta que te llevará a nuevas dimensiones de fe, a nuevas formas de amar, a una versión de ti que no conocías. Tú me dijiste, solo ayúdame a salir de esto. Y yo te respondí, te voy a sacar, pero también te voy a elevar. Por eso no respondí como esperabas, porque si solo hubiera hecho lo que tú pedías, te habría dado algo pequeño, algo que no se sostiene, algo que pronto volverías a perder. Pero no soy un Dios de remiendos, soy un Dios de restauraciones completas. Y lo que preparo para ti no será algo momentáneo, será una obra que transforme tu vida, te devuelve la paz,
y hable de mí incluso cuando tú ya no tengas palabras. Así que no te desesperes por la espera. No desprecies el proceso, porque la semilla está germinando. Y pronto, muy pronto, verás el fruto que tanto esperaste. Y si esta palabra está tocando tu corazón, quédate conmigo hasta el final. No es casualidad que hayas llegado aquí. Estoy hablando directamente contigo. Lo que viene no se parece a lo que perdiste. Yo te vi llorar por eso que se fue. Te vi tratando de retenerlo, como si en tus manos estuviera el poder de evitar que se rompiera. Luchaste por mantener algo que ya no tenía vida. Rogaste por relaciones, puertas, trabajos, momentos, que yo mismo permití que se cerraran. Y no fue por crueldad, fue por amor. Porque tú estabas tan enfocado en lo que tenías enfrente, que no podías imaginar lo que yo estaba preparando detrás. Escucha bien esto, hijo mío. Lo que viene no se parece a lo que perdiste, porque yo no repito, yo supero. Cuando dejo que algo se vaya, es porque voy a traer algo nuevo. Cuando permito que algo termine, es porque algo eterno está por comenzar. Y cuando algo se rompe, es porque estoy a punto de rediseñarlo a mi manera. Tú querías que restaurara lo viejo, pero yo decidí crear algo completamente nuevo. Porque lo que tú pedías desde tu necesidad, yo lo vi desde mi eternidad. Y si tú supieras lo que estoy gestando en lo invisible, no llorarías más por lo que se fue, sino que me alabarías por haberlo quitado a tiempo. Tú pensaste que había sido un error, que si te hubieras esforzado más, si hubieras orado mejor, quizás lo habrías salvado. Pero no, hijo, no fue tu culpa, fue mi intervención. Y hoy quiero que entiendas esto. No vas a volver a lo que perdiste. Vas a caminar hacia algo nuevo que he diseñado solo para ti. Tú pediste que te devolviera lo mismo, pero yo no vine a devolverte lo mismo. Vine a devolverte algo transformado, multiplicado, elevado. Y cuando lo recibas, vas a entender por qué te tuve que llevar por ese desierto. ¿Por qué permití que caminaras solo por un tiempo? Porque lo que viene no es un milagro cualquiera. Es una nueva temporada. Es una nueva versión de ti. No tendrás que luchar como antes. No tendrás que rogar por lo que es tuyo. No tendrás que repetir ciclos de dolor. Porque esta vez, yo estoy en el centro. Y todo lo que nace en mí, nace con propósito. Nace con paz. Nace con unción. Así que deja de mirar atrás. No llores más por Egipto cuando el cielo te está conduciendo a tu tierra prometida. No abraces ruinas, cuando lo que preparo es un templo nuevo. Levanta tu fe. Agradece por lo que se fue. Y prepárate para lo que viene. Porque no se parecerá a nada que hayas vivido antes. Será más grande, más puro, más eterno. Estás más cerca del milagro de lo que tú mismo crees. Hijo, tú miras el reloj y piensas que ya pasó mucho tiempo, que la promesa quedó atrás, que tal vez te equivocaste al creer. Pero el tiempo del cielo no se mide con tus relojes, y las distancias espirituales no se miden en pasos, se miden en fe. Por eso hoy te digo con claridad, estás más cerca del milagro de lo que tú mismo crees. Yo he visto tus días de silencio. He escuchado tus oraciones sin palabras. He estado presente en cada noche que dormiste con el alma inquieta, esperando que algo cambiara al despertar. Y sí, yo sé que sientes que nada se movió, que todo sigue igual, que no hay señales. Pero déjame revelarte algo que tu corazón necesita saber. El milagro ya fue activado, ya fue hablado, ya fue decretado en mi nombre. Y desde el momento en que decidiste creer, comenzó a caminar hacia ti. No lo has visto aún. Pero eso no significa que no esté en camino. Porque los milagros más poderosos no hacen ruido cuando se acercan. Solo se manifiestan de repente, como una ola que parecía lejana, y de pronto toca tu orilla. Yo estoy moviendo cosas, personas, caminos. Estoy cerrando puertas que no te convenían. Aunque tú pensabas que eran oportunidades, estoy trayendo conexiones, soluciones, respuestas,
que no están en tu lógica, pero que están alineadas con mi propósito. Y sé que estás cansado. Lo veo. Sé que hay días en que tu fe apenas se sostiene, que solo te queda un suspiro. Pero ese suspiro es suficiente para que yo sople vida sobre tu milagro. Porque yo no necesito que tengas una fe perfecta. Solo necesito que no te sueltes. Que no abandones ahora. Que no renuncies justo cuando la promesa ya está a metros de tu alma. No confundas mi silencio con indiferencia. Mi silencio, a veces, es solo el espacio donde mi poder se acomoda. Es el momento exacto en que las piezas se unen. El lugar donde el milagro crece, en lo oculto. Y cuando lo veas, cuando lo vivas, vas a entender que valió la pena cada segundo de espera. Porque lo que recibirás no será pequeño. No será una ayuda temporal. Será una obra completa, pura, santa, diseñada por mí, para ti. Y entonces vas a mirar atrás, y ya no vas a recordar solo el dolor. Vas a ver la fidelidad que te sostuvo. Vas a ver mis huellas detrás de cada paso. Vas a saber que no esperabas solo un milagro. Esperabas una confirmación de mi amor eterno. Y ahora lo sabes. No estás lejos. No estás olvidado. Estás en el borde exacto donde la fe toca lo visible. Sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue orando. Porque lo que viene, viene directo del cielo. Cuando llegue ese milagro, también sanará tu alma. Hijo mío, tú pensaste que solo necesitabas una respuesta. Una puerta abierta. Un sí del cielo. Y aunque eso es parte de lo que yo estoy preparando, la verdad es que tu mayor milagro no será lo que recibirás por fuera, sino lo que restauraré por dentro. Porque te vi cuando seguías sonriendo. Pero por dentro, algo en ti ya estaba apagado. Te escuché decir, estoy bien. Pero dentro de ti, la fe apenas sobrevivía. Nadie supo el verdadero peso que estabas cargando. Pero yo lo sentí. Yo lo llevé contigo. Y en silencio, comencé a sanar las grietas que nadie más ve. El milagro que estoy preparando no es una respuesta a la superficie. Es una cirugía al alma. No es solo una solución práctica. Es una restauración profunda. Yo no vine a darte algo temporal. Vine a devolverte la luz que perdiste. La paz que ya no sentías. La sensibilidad espiritual que el dolor entumeció. Porque cada herida que no sanaste, cada decepción que enterraste, cada promesa que sentiste rota, todo eso está siendo tocado por mis manos ahora mismo. Y cuando ese milagro llegue, cuando veas con tus ojos lo que el cielo había planeado, algo en ti va a quebrarse. Pero no de dolor, de gratitud. Vas a llorar. Pero esta vez con lágrimas de esperanza. Vas a recordar el proceso, pero sin culpa. Y vas a abrazar el presente como nunca antes. Porque sabrás que nada de lo vivido fue en vano. Ese milagro que estás esperando, no solo viene para bendecirte, viene para transformarte, para devolverte la identidad que perdiste en medio del caos, para recordarte que eres valioso, aunque el mundo te haya hecho sentir invisible, para mostrarte que yo no solo escucho tus oraciones, también escucho tus suspiros. Y a veces, antes de darte lo que pediste, necesito devolverte el alma que perdiste en el camino. Porque de nada serviría abrirte puertas, si sigues entrando en ellas con un corazón roto. De nada serviría darte algo nuevo, si tu interior aún está cargado de heridas antiguas. Yo te quiero completo, sano, fuerte en mí. Y ese milagro que preparo, va a restaurar tu alma desde la raíz. Ya no caminarás con temor. Ya no dudarás de tu valor. Ya no vivirás con culpa, por lo que no salió como esperabas. Porque este milagro viene con un mensaje dentro. Dios no se olvidó de ti. Dios no te soltó. Y Dios nunca dejó de amarte. Cuando lo recibas, no solo cambiará tu entorno, cambiará tu historia. Y entonces lo entenderás todo. ¿Por qué demoró? ¿Por qué dolió? ¿Por qué se rompió lo que tú creías que debía durar? Porque en realidad, todo lo que pasó, estaba preparando tu alma para sostener este milagro eterno. Ese milagro se activó, cuando confiaste incluso sin ver. Hijo,
No fue cuando lo pediste con palabras bonitas. No fue cuando hiciste todo perfecto. Ni siquiera fue cuando lloraste más fuerte. Ese milagro que estoy preparando se activó el día que decidiste confiar, aún sin ver. Porque esa es la fe que mueve el cielo. La que no necesita pruebas. La que no exige señales. La que no se alimenta de emociones, sino de confianza pura. Tú creías que tu fe era débil. Porque tambaleaste. Porque a veces dudaste. Pero yo no conté tus titubeos. Conté tus pasos. Conté cada vez que, a pesar del miedo, seguiste creyendo. Mientras otros esperaban resultados, tú seguiste orando. Mientras otros te dijeron que te rindieras, tú seguiste esperando. Y aunque no lo sabías, cada una de esas decisiones de fe era una llave en el mundo espiritual. Sí, una llave. Una que abría puertas invisibles. Una que desataba promesas selladas. Una que acercaba el milagro que parecía tan lejano. Yo no estaba esperando tu perfección. Estaba esperando tu rendición. Esa fe honesta que dice: Señor, no lo entiendo, pero confío en ti. Esa fe silenciosa que no publica nada, pero en lo secreto, sigue firme. ¿Sabes lo que ocurre en el cielo cuando alguien confía incluso en medio de la oscuridad? La atmósfera cambia. Las promesas se activan. El enemigo pierde fuerza. Y mi presencia empieza a abrir camino donde no lo había. Por eso hoy quiero que recuerdes. No fue en vano. Esa fe que temblaba fue más fuerte que muchas voces ruidosas. Porque fue real. Fue profunda. Y fue suficiente para tocar mi corazón. No te imaginas lo que lograste al seguir creyendo cuando no sentías nada. Cuando no había señales. Cuando parecía que el cielo estaba callado. Pero en ese silencio, yo estaba escribiendo el desenlace de tu historia. Ese milagro que estoy preparando para ti, ya fue activado en lo invisible, y pronto será evidente en lo visible. Porque yo no ignoro a los que creen sin ver. Al contrario, los recompenso, los abrazo, y les muestro una gloria que los sabios no entienden, pero que los humildes sí reconocen. Por eso sigue. Aunque parezca que nada pasa, algo sí está pasando. Aunque sientas que estás solo, mi presencia nunca se ha apartado. Yo estoy contigo. Y tu fe, aunque pequeña, ha sido suficiente para activar un milagro que superará todo lo que pediste. Y si esta palabra está tocando tu corazón, quédate conmigo hasta el final. No es casualidad que hayas llegado aquí. Estoy hablando directamente contigo. El milagro ya fue soltado, y está caminando hacia ti. Hijo, hoy vengo a decirte algo que cambiará tu perspectiva. El milagro ya fue soltado. Ya no está detenido. Ya no está esperando autorización. Ya fue aprobado. Sellado. Y está caminando hacia ti. Sé que no lo has visto todavía. Y que eso te hace pensar que aún falta mucho. Pero lo que no entiendes es que el cielo no trabaja con ruido. Trabaja con propósito. Mientras tú seguías orando, yo ya había movido piezas. Mientras tú seguías creyendo, aunque con lágrimas, los ángeles ya habían recibido instrucciones. Mientras tú pensabas que nada estaba pasando, mi voz ya había desatado algo a tu favor. Ese milagro no vendrá por casualidad. Vendrá porque tu fe lo activó. Vendrá porque tu resistencia fue vista. Vendrá porque, aunque parecía que no pasaba nada, tú seguías caminando. Y ahora, ese milagro viene caminando hacia ti. Atraviesa batallas invisibles. Rompe estructuras en el mundo espiritual. Empuja puertas que se mantenían cerradas. Y aunque tú no lo percibes aún, cada día está más cerca. Por eso sentías que tu espíritu se agitaba últimamente. Por eso comenzaste a tener sueños más intensos. Por eso sentiste que algo iba a pasar, aunque no sabías exactamente qué. Era tu alma anticipando la llegada de lo que se soltó desde el cielo. Y cuando llegue, no vas a necesitar explicación. Tu corazón lo va a reconocer. Tu espíritu va a llorar. Y tu rodilla se va a doblar. No por miedo, sino por gratitud. Porque vas a recordar cada noche oscura.
Cada día donde sentiste que estabas olvidado. Y vas a entender por qué te dije que esperaras. ¿Por qué te pedí fe cuando no había señales? ¿Por qué guardé silencio justo cuando más clamabas? Era porque estaba soltando algo más grande. Un milagro que supera todo lo que pediste. Una respuesta que no solo cambia tu entorno, cambia tu destino. Así que no dudes más. No retrocedas ahora. Porque no estás solo. Estás siendo alcanzado por algo que nació en mi corazón y fue diseñado solo para ti. Y cuando ese milagro te encuentre, sabrás que yo estuve aquí todo el tiempo. Hijo mío, tú te has preguntado muchas veces, ¿por qué yo? ¿Por qué tanto proceso? ¿Por qué tantas pruebas? Y pensaste que era porque te faltaba algo, que tal vez no eras lo suficientemente bueno, que algo hiciste mal, que por eso no te llegaba lo que tanto esperabas. Pero hoy quiero decirte una verdad que romperá esa mentira. Yo no te elegí por tu fuerza, te elegí por tu corazón rendido, porque no busco perfección, busco sinceridad. No busco los que nunca se caen, busco a los que, caídos, aún me miran y dicen, Señor, aquí estoy, no me sueltes. Y tú nunca me soltaste, aún en tus noches más frías, aún en tus días más grises, aun cuando sentiste que no podías más. Tu corazón seguía esperándome. Y eso, hijo, eso tiene un valor eterno para mí. Te defendí en batallas que nunca viste. Te rodeé con misericordia cuando sentiste que merecías juicio. Te sostuve cuando tu alma temblaba. Y mientras el mundo te exigía resultados, yo solo miraba tu interior y susurraba, aún está conmigo, aún cree en mí. Por eso el milagro viene. No porque te lo ganaste. No porque fuiste perfecto, sino porque, a pesar de todo, no dejaste de confiar. Y eso es fe verdadera, la que nace desde el quebranto, la que no necesita aplausos, porque ha sido formada en la oscuridad del proceso. Y esa fe es oro para el cielo. Escúchame, nunca estuviste solo. Yo estuve ahí cuando nadie más te entendía. Yo escuché tus oraciones más silenciosas. Yo vi los mensajes que borraste antes de enviar, las palabras que tragaste, las batallas que solo tú y yo sabemos. Y quiero que lo sepas hoy con certeza. Todo lo que has vivido no te ha restado, te ha preparado, porque ahora estás listo para recibir, no solo el milagro, sino la revelación de mi amor como nunca antes. Ese amor que no se apaga con el error. Ese amor que no se retira cuando dudas. Ese amor que te elige incluso cuando tú no te habrías elegido a ti mismo. Te amo con amor eterno. Y nada, escucha bien, nada te podrá separar de mi promesa. Ni tu pasado, ni tus dudas, ni tus caídas. No te elegí por tu fuerza, sino por tu corazón rendido. Ni el tiempo, ni los retrasos, ni las voces que intentaron apagar tu fe. Hoy te lo recuerdo. Te elegí por tu corazón rendido. Y eso es más que suficiente para que el cielo te responda. Escúchame con todo tu corazón. Lo que decreté para ti, nadie lo puede detener. Lo que yo decreté sobre tu vida, nadie lo puede detener. Ni el tiempo, ni tus errores, ni lo que perdiste, ni lo que aún no entiendes, ni el enemigo, ni la opinión de otros. Cuando yo hablo, mi palabra se cumple. Cuando yo sello una promesa, el infierno entero puede intentar frenarla, pero no podrá tocarla. Yo no hablo para motivarte, hablo para transformarte, para marcar tu historia, para dejar en tu espíritu una semilla que no se puede arrancar. Y esa semilla ya fue plantada, esa promesa ya fue liberada, ese milagro ya fue soltado. Y nada ni nadie tiene la autoridad para cancelarlo, excepto tú, si decides rendirte. Pero no lo harás. Porque he visto cómo resististe la tormenta, cómo seguiste creyendo cuando todo gritaba que no, cómo seguiste orando cuando tus manos temblaban. Y eso me dio la señal que necesitaba para decir desde el cielo: ahora es tiempo, ahora viene, ahora lo verá. Yo no permití que llegaras hasta aquí para verte caer. No te sostuve todo este tiempo para dejarte justo en la orilla.
No te enseñé a confiar para que tu fe muriera sin cosecha. Tú no estás al borde del fracaso. Estás al borde del cumplimiento. Y aunque muchos no creyeron en ti, yo sí lo hice. Aunque otros no te valoraron, yo siempre te vi con los ojos de quien conoce tu propósito completo. Y por eso vuelvo a decírtelo. Lo que decreté para ti, nadie lo podrá detener. No temas más. No le des tanto poder a tus dudas. No repitas más frases de derrota. Porque mi promesa sigue viva. Mi voluntad sigue firme. Y mi amor por ti no ha cambiado ni un solo segundo. Ya fue escrito. Ya fue sellado. Ya fue asignado. Solo espera el momento perfecto para manifestarse. Y ese momento se acerca. Confía. Espera. Adora. Y mantén tu corazón alineado. Porque muy pronto, tus ojos verán lo que tus lágrimas activaron. Y cuando eso suceda, no lo atribuirás a la suerte, ni al esfuerzo, ni a tu estrategia. Dirás con lágrimas en los ojos: fue Dios, fue fiel, y fue más grande de lo que pedí. Cuando llegue, sabrás que todo valió la pena. Hijo mío, quiero que imagines ese día, ese momento en que despiertes y sientas que algo cambió. No sabrás explicarlo al principio, pero algo en tu espíritu lo sabrá. Tu alma va a temblar de gozo. Tus rodillas se van a doblar sin que lo planees. Y tus ojos se llenarán de lágrimas. Ese día llegará. Y cuando llegue, vas a entender todo. ¿Por qué te hice esperar? ¿Por qué no te respondí cuando pensabas que lo necesitabas? ¿Por qué cerré puertas que tú intentabas forzar? ¿Por qué permití que caminaras por ese desierto? No era porque te estaba castigando. Era porque te estaba preparando. Y cuando te encuentres con el milagro que diseñé solo para ti, vas a abrazarlo como quien recibe un tesoro largamente esperado. Y lo más hermoso no será el milagro en sí, sino el corazón que tendrás cuando lo recibas. Un corazón más sabio, más agradecido, más profundo, más lleno de mi presencia. Porque ahora sabrás lo que es confiar sin ver, caminar sin señales, y amar a Dios por quien es, no solo por lo que da. Eso, hijo, te convertirá en alguien que ya no solo busca milagros, sino que camina con el Dios de los milagros. Y cuando lo recibas, no lo esconderás, lo testificarás, lo compartirás. Y otros sabrán, por lo que yo hice contigo, que mi fidelidad sigue viva. Ese día llegará. Y cuando llegue, todo lo que dolió, todo lo que lloraste, todo lo que esperaste, habrá valido la pena. Hijo mío, sé que sientes que el camino ha sido largo, que la espera te ha desgastado, que a veces te preguntas si valió la pena tanto esfuerzo, tanto llanto, tanto silencio sin respuesta. Has querido rendirte en más de una ocasión. Lo sé. Yo estaba ahí. Cuando apagaste la luz sin orar porque ya no sabías qué decir. Cuando miraste al cielo y preguntaste en voz baja: ¿todavía estás conmigo? Cuando nadie supo el peso que cargabas. Pero igual sonreíste para no preocupar a los demás. Quiero que escuches esto con el alma. No te detengas ahora. Estás demasiado cerca. Estás a un suspiro de distancia. A una obediencia más. A una oración más. A una madrugada más, de ver lo que preparé con tanto cuidado para ti. ¿Sabes por qué ha sido tan difícil? Porque lo que viene es demasiado glorioso. Y por eso el enemigo ha intentado quebrarte en esta etapa. Porque él ve lo que tú no has visto aún. Ve la puerta que está a punto de abrirse. Ve la unción que estás a punto de recibir. Ve el milagro que cambiará tu historia. Y la de otros a través de ti. Por eso quiere que retrocedas justo ahora. Quiere que te sientes justo antes de cruzar la línea. Quiere que pienses que todo fue en vano, cuando en realidad estás al borde de la manifestación. Pero yo no te traje hasta aquí para dejarte en la orilla. No comencé esta obra para detenerla a medio camino. Y no levanté esta promesa para que se quede sin cumplimiento. Escucha bien. Cada minuto que decidiste seguir creyendo, aunque estabas roto, fue contado en el cielo. Cada acto de fe en medio del dolor fue un testimonio que estremeció las tinieblas.
Tú pensaste que nadie lo vio. Pero en el reino, cada paso tuyo ha sido registrado como acto de valor espiritual. Y por eso te digo, no sueltes ahora la cuerda. ¿Recuerdas cuando eras más débil y te aferraste a una simple promesa? ¿Recuerdas cuando dijiste, Señor, no entiendo nada, pero confío? Eso fue suficiente para abrir una brecha, para activar algo en lo invisible. Y ahora esa semilla de fe ha madurado. Está lista para dar fruto. Pero si retrocedes ahora, si bajas los brazos, te perderás la gloria que tanto anhelaste. Y no porque yo no quiera dártela, sino porque necesito que estés presente cuando llegue. Yo no bendigo ausencias, bendigo perseverancias. Y tú has perseverado. Por eso estás a punto de entrar a un tiempo nuevo. Y cuando llegue, no recordarás el dolor como castigo, sino como preparación. Verás la historia completa. Y dirás, ahora entiendo, Señor, ahora comprendo por qué esperaste. ¿Por qué formaste? ¿Por qué callaste? ¿Y por qué, de pronto, hablaste? Así que no te detengas. No te encierres en la duda. No te abraces al miedo. Lo que viene supera todo lo que perdiste, todo lo que pediste, y todo lo que imaginaste. Camina conmigo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu guía. Y yo soy tu garantía. Mi promesa no falla. Mi palabra no regresa vacía. Y mi amor por ti es más fuerte que tu cansancio. Hijo, te he hablado hoy porque no quería que pensaras que estabas solo. Te he hablado porque estás más cerca de lo que crees. Porque aunque el milagro aún no se ve, ya fue activado. Sigue firme. Sigue orando. Sigue creyendo. Porque estoy preparando un milagro que no solo responderá tu oración, sino que superará todo lo que pediste. No dudes más. No temas más. No vuelvas atrás. Porque lo que yo preparo, nadie lo puede detener. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que yo estoy caminando contigo en ese proceso. No estás solo. A veces me sientes lejos, pero es porque estás aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Estoy en cada paso, en cada noche, en cada lágrima. Estoy contigo en los días donde no entiendes nada. Estoy contigo en los días donde te aferras solo con una palabra. Estoy contigo, porque eres mi hijo. Y a los que amo, los formo. Y a los que formo, les confío milagros que cambian vidas. Si esta palabra habló a tu corazón, escríbelo en los comentarios. Amén, Señor, sigo esperando en ti. Compártelo con alguien que esté a punto de rendirse. Guárdalo para esos días donde te falten fuerzas. Y repite este mensaje cada vez que tu fe tiemble. Porque Dios no se ha olvidado de ti. Dame me gusta al video. Suscríbete y activa la campanita, para seguir recibiendo palabra directa del corazón de Jesús. Este mensaje llegó en el momento justo. Y no es casualidad que estés aquí.